tal amigos a todos? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Intrusiones Teológicas y me da mucho gusto tener con nosotros a dos amigos muy cercanos. Gracias. A este espacio y los invité para que pudiéramos hablar sobre el tema que trataremos hoy. Daniel Maínez y Neftalí González. Así es que, bueno, creo que ya los han visto en otras ocasiones en este espacio y me gustaría pues iniciar ya directo al tema que nos convoca esta ocasión. Es un tema, bueno, siempre hablar del abuso va a ser problemático por donde uno lo quiera abordar, ¿no? Y siempre tendremos razones para ser polémicos, porque el tema en sí es polémico, ¿no? Hablaremos acerca del abuso espiritual en las comunidades de fe, porque parece que es algo que no se puede extirpar y que ha estado ahí pues desde toda la vida. Hablamos de 20 siglos de historia del cristianismo y hemos visto en el desarrollo de la historia una serie de situaciones que hacen evidente unas prácticas de abuso, no como las vemos ahora nosotros en nuestra época, pero sí prácticas que implican un uso desbordado del poder, ¿no? Y entonces cuando estamos ya nosotros en esta parte de la historia, hablamos de 20 siglos después de que el cristianismo se funda, y después de ver muchas y muchas experiencias de abuso en cualquier modalidad, ¿por qué estamos hablando todavía de eso? ¿Por qué seguimos hablando del abuso? Bueno, el hecho es que ahí está, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué es que seguimos hablando del abuso como si fuera algo a lo que la historia de la iglesia se ha tenido que acostumbrar? Y tengo yo la idea que me gustaría compartir con ustedes de que hablamos mucho del abuso, o últimamente en los últimos años se habla del abuso espiritual, para nombrarlo de alguna manera, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la experiencia de las personas que sufren este abuso, que es terrible, hay que decirlo. Pero yo creo que si seguimos hablando del abuso es porque hay una serie de condiciones institucionales, culturales, una serie de situaciones materiales que facilitan que el abuso se siga dando al interior de las iglesias. ¿No debería? No. Pero se da. Y el tema está ahí, pues. ¿Por qué, Daniel? Me gustaría que empezáramos contigo. ¿Por qué seguimos hablando del abuso espiritual todavía? Bueno, porque hay una línea muy fina entre el uso y el abuso. Porque lo que se necesita para satisfacer la necesidad espiritual de las personas necesitamos todos tener una salud integral, una salud que tiene que ver con la emoción, o sea, ser sanos emocionalmente, sanos físicamente, sanos económicamente, incluso financieramente, pero también sanos espiritualmente. Hay una necesidad en el ser humano, es inherente al ser humano. Para poder vivir una vida plena, un bienestar total, se requiere cuando menos esas 4 áreas de la existencia humana estén en equilibrio. Y una de ellas, pues, digo, es la cuestión espiritual. El uso de los recursos, de las circunstancias, de los elementos, de lo que está a nuestro alcance para proveer o vivir una salud espiritual son necesarias. Se requiere de conocer cuáles son, definirlas y aplicarlas usando esto para salud.
Pero la línea divisoria o la línea que separa entre el uso de eso y el abuso es muy, muy limitado y es humano. Y como es un proceso humano, está en los hombres el pasar la línea o mantenerse a la distancia de esa línea, o a veces hasta jugando muy cercano a ello para parecer lo otro. Aunque lo que se procura es la salud, es el bienestar de las personas a las que se les provee de los recursos para su salud espiritual, pero se hace tan cercano a veces al riesgo de que se pasa la línea y las personas, en lugar de ser bendecidas o apoyadas, acompañadas, transicionadas a una vida espiritual más o menos saludable, razonable, se caen en un acierto de control emocional, control espiritual, control económico, control familiar, todo, porque es control. Pero antes del control está el uso de esos elementos. Entonces, siempre va a ser un riesgo, siempre ha sido un riesgo. La historia nos dice que todo esto ha sido siempre un límite del uso de aquello que es saludable, cuando se convierte ya en un recurso de control. Y entonces ya se pasa al abuso de aquello que pudiera ser bueno, pero cuando es en una aplicación excesiva, entra en otro nivel. Eso es lo que yo percibo. Y es que estoy pensando ahorita en un concepto que desarrolló el filósofo Michel Foucault al respecto de el poder pastoral. ¿No? Que es una manera en la que él hace una arqueología del poder, es decir, cómo es que ahora nos gobernamos unos a otros, cómo se ejerce el poder político. Y resulta que Michel Foucault va hasta el mismo origen de la historia del cristianismo y de la formación del pastorado, para decir que el fundamento del poder, el poder político, se formó en las comunidades cristianas con el ejercicio del pastorado. El asunto, perdón que intervenga, y bueno, sí. El asunto es que el poder de autoridad se basa en un elemento, la religión. O sea, el poder que luego se aplica tiene como fundamento el concepto religioso. O sea, si no existiera ese elemento religioso, para las personas que son abusadas o a quienes se les ayuda a que encuentren salud espiritual, yo no tendría ninguna influencia que imponer o transitar a las personas. ¿Qué poder? Aunque se oye fuerte, influencia y poder parece que pudieran no ser lo mismo, pero sí. Yo, como pastor, ejerzo influencia sobre las personas que eventualmente procuran mi consejo o mi guianza, mi acompañamiento, para alcanzar ellos su condición de salud espiritual óptima, hasta donde es posible. Pero para ello requiero ejercer cierto nivel de autoridad. De poder, ¿no? Que se transiciona a poder. ¿Por qué? Porque es la capacidad que yo tengo de influir para alguna conducta en los demás. Sí. Entonces, es autoridad, es poder, es influencia. Parece, a ver, ¿lo manejamos abierto el diálogo? Sí, ¿O vas a estar manejando? Claro, okay. A ver si puedo ordenar las ideas, ¿sale? A ver. Cuando hablamos nosotros de abuso, estamos hablando de realizar acciones que generan básicamente 3 tipos de consecuencias. A ver. Sí, generan daño, generan maltrato o generan explotación. Así es. O sea, eso es lo que se define como abuso en términos prácticos. Ahora, los tipos de abuso que regularmente se manejan clasificados, ya, y lo quiero mencionar porque estamos hablando de abuso espiritual. Así y cuando hablamos de abuso espiritual, dentro de las clasificaciones del abuso, esa clasificación no existe. Entonces, y luego voy a regresarme. Claro. El abuso se clasifica como físico, emocional, sexual, económico, o de carácter verbal, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos nosotros de abuso espiritual, casualmente tendríamos que entender nosotros que el abuso espiritual se traduce
en todo esto que estamos mencionando como clasificaciones de abuso. Claro. Ahora, el abuso no puede considerarse abuso a menos que realmente genere lo que estamos definiendo que genera, que daño, maltrato o explotación. Y mientras esas consecuencias no se dan, no podemos hablar nosotros de abuso. Y pudiéramos nosotros estar cometiendo el error eventualmente de que existe un abuso donde realmente no se da, ¿sí? Ahora, el abuso finalmente se genera dentro de una relación, ¿sí? Donde un ente reconoce a otro, digámoslo así, como superior, ¿sí? Se manejan los conceptos, por ejemplo, aquí de autoridad y de poder, ¿sí? Es bastante interesante que cuando nosotros vamos y vemos lo que es la etimología de autoridad, ojo con esto, es muy interesante. Autoridad significa, en su etimología, realmente significa tener la capacidad de generar crecimiento. Una persona que dice tener autoridad, pero no genera crecimiento en los demás, en realidad es una persona que no tiene autoridad. Exacto. Y puede portar una charola, puede portar un nombramiento, puede decirse incluso ser pastor. Pero si no estás generando crecimiento, y mírenlos desde todas las perspectivas, crecimiento en las personas sobre las que tú, entre comillas, ejerces poder, ahora sí, poder, entonces puede ser que tengas poder, pero no necesariamente autoridad. Y entonces cuando nosotros nos encontramos con ese dilema, entonces es cuando posiblemente sí nos estemos topando con ejercicios de abuso. ¿Por qué? Porque no estás generando crecimiento en las personas. Mientras que no generes esa elevación en cualquiera de las dimensiones que tú quieras mencionar, puedes estar ejerciendo un poder que al final del día no necesariamente proyecta autoridad en los demás. Y eso, al no estar generando crecimiento en las personas, en automático, porque se supone que estás para eso, en automático ya estás generando un daño. Claro. La cuestión del abuso tiene obviamente muchísimas aristas que hay que analizar, que hay que considerar, que hay que plantear para que podamos... No creo que vamos a agotar, definitivamente no se agota el tema, no se va a agotar, pero sí, ¿en dónde está el límite? ¿Quién debe tener el límite moral del ejercicio de un poder que se debe traducir necesariamente en autoridad, como le explica Neftali, y que no pasa los límites de lo saludable? ¿Quién debe tener la mesura en el ejercicio de esas áreas de acción? La autoridad, el poder, la influencia, para bien, es decir, para procurar crecimiento, para procurar salud, para procurar que las personas trasciendan a niveles distintos, que no vaya a causar un efecto contrario. ¿Quién debe tener la medida de la limitante? ¿A quién le corresponde? ¿A la persona que está siendo atendida o a la persona que está ejerciendo esa influencia para el bien de las personas que están siendo ministradas? Bueno, a ver, cuando nosotros pensamos en términos de la gente que ejerce poder, una de las cosas que yo siempre les he tratado de inculcar a mis hijos, por ejemplo, ha sido un ejemplo muy sencillo, ¿no? En términos de relación, casi siempre en la cultura familiar de nosotros se maneja la idea de que, lo voy a poner así, los hermanos menores le deben cierto respeto a sus hermanos mayores. Entonces, cuando yo hablo con mis hijos mayores, por ejemplo, frente a sus hermanos menores, yo siempre les digo, yo necesito que ustedes entiendan que el poder se ejerce para servir a los demás. La pregunta es, ¿cuánta de la gente que necesita ser monitoreada, que necesita ser evaluada, que necesita ser, voy a decirlo así porque es la verdad, controlada, ¿sí? realmente está ahí con la intención de servir? Y luego la otra pregunta es, ¿con qué cargan en sus hombros? ¿Cuáles son sus referentes de cuna, culturales, intelectuales, como para que nosotros podamos
tener la confianza y la certeza de que esa persona es capaz de autocriticarse y entonces a la hora de evaluarse entender que debe de generar pensamientos nuevos y a ir soltando los viejos para ir entrando en una dimensión distinta. Cuando revisamos eso, nos damos cuenta que mucha gente está enferma y entonces a la hora de ejercer poder, muchas ocasiones lo único que está buscando es cubrir sus necesidades de autoestima caída, o sea, baja. Sí. ¿Cómo se le hace con eso, pues? Mira, Bueno, es que ahorita que lo mencionas así, Talí. ¿Cómo? Ahorita que lo mencionas así, digo, por eso quería yo abordar el tema desde el punto de vista institucional. Ese es otro porque, digo, en muchos casos se aborda el tema del abuso desde esta perspectiva de las víctimas, que ya lo dijimos, es terrible. Pero como seguimos hablando del abuso, entonces yo digo, hay unas condiciones que superan el mismo ámbito de la persona que es abusada, para que el abuso se esté produciendo y reproduciendo de muchas maneras. A veces no es tan evidente o el abuso no ocurre de manera violenta o notoria, y lo peor es que ocurre de un modo a veces muy sutil. Muy sutil. Lo que tú dices al respecto de estas personas que hablamos de los líderes, particularmente de los líderes, de los pastores o como se llamen, me parece que ahí está, ese es una beta muy importante, porque precisamente, ahora que acaba de pasar la celebración de la Reforma, y una de las preguntas que precisamente Michel Foucault hace o sugiere cuando está hablando acerca del poder pastoral es que dice, la estructura de la iglesia se modifica, la doctrina, las creencias se modifican o se reforman a partir de este evento de la Reforma, pero es extraño que lo único que no se modifica para nada es el poder pastoral. Y la jerarquía. Exactamente, es el modo en el que se ejerce el gobierno de la jerarquía o del ministerio sobre las congregaciones. Y lo que tú dices, Daniel, es que hay una línea muy sutil entre hacer el trabajo de ayudar a crecer, de cuidar a las personas y de abusar. Hacer uso de las personas. Bueno, precisamente porque yo vuelvo a mi idea que tengo de Michel Foucault, dice que el poder tiende una red inmensa que está entretejida en todas las cosas que hacemos, incluso las cosas que pensamos. Todas las cosas que alcanzamos a decir o creer están atravesadas por el modo en el que hemos nosotros sido expuestos a un determinado ejercicio de poder. Entonces, cuando Daniel pregunta, bueno, ¿y quién va? ¿A quién le toca ¿A quién hasta aquí? Exacto. ¿A quién le toca decir, ya rebasaste el límite? Pienso en lo que dice Talí tenemos un problema institucional no solamente en las iglesias evangélicas, protestantes, en la católica también. Todas las iglesias cristianas tienen un problema grave a la hora de presentar rendición de cuentas, ¿no? Hablando desde el punto de vista institucional. Porque la mayoría de los líderes, jerarcas, pastores, obispos o como quiera que se pueda nombrar ¿cómo? Apóstoles. Exacto, y profetas también, ¿no? Claro que sí. Que esos me parece como que están más sueltos, como que nadie los gobierna, ¿no? Pero aquí el problema es que el poder nunca está sujeto a otra cosa, ¿no? Si decimos que el abuso es una situación que se da en una relación, entonces necesariamente debe haber un acuerdo entre una y otra parte para que el abuso se dé. Es que si no hay un masoquista, no puede existir un abusador.
Bueno, y lo que pasa es que si lo decimos así va a parecer como que a la gente le gusta sufrir, pero no, o sea, hay toda una red Pero es que sí. Hay quien lo disfruta. Pero es que sí. O sea, Bueno. no. Es que, a ver, es que, por ejemplo, a ver, simplemente. A ver si no nos funan por esto. No, pues es que. No, sí, va. Mira, empezando por el hecho de que en general, y lo tengo que decir así porque tenemos que partir de algún lado, a la gente en general, cuando tú revisas, por ejemplo, todo lo que maneja Aristóteles desde un inicio con respecto al asunto del poder político, ¿Quién debe mandar? Sí, y por qué la gente termina eligiendo a quien elige. Y Aristóteles dice, no es la gente más capaz la que está al frente, claro. Es la gente con la que se identifican y de alguna manera se entreteje una especie de relación familiar, claro. Es lo que él dice. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a darnos cuenta entonces que, dice él, la gente capaz está metida en los rincones, trabajando, pensando, reflexionando, buscando soluciones a las cosas. Pero al frente del pueblo no está la gente más capaz, porque no se trata de que esté ahí la gente más capaz. Ellos no quieren a la gente más capaz. En pocas palabras, a la gente en general no le gusta escuchar la verdad. Ok, yo estoy de acuerdo con eso, pero... Y cuando hablamos nosotros de esto, entonces vamos a entender nosotros que en la iglesia, hablando de términos espirituales, la verdad, la verdad más es que espirituales, eclesiales, diríamos. En la iglesia tampoco quiere escuchar la verdad. Y entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hacer una observación también desde otra perspectiva, ¿no? Dicen los expertos, y no solo Steve LaHaye el que lo menciona, ¿no? En términos de temperamentos, hay un temperamento en específico que literal disfruta el sufrimiento. Claro. Los melancólicos. Es que eso ahí está en las personas, eso. Decía, la cuestión de los recursos de control, que a nivel interpersonal yo pudiera como padre ejercer, y yo mismo pudiera decir, no es para tanto, ¿sí? O sea, suficiente con esto. ¿Sabes qué, hijo, hija? Asunto así. Y yo desde mi ego puedo decir, con esto es suficiente. Puedo ir más lejos e incluso puedo lograr más. Consigo el resultado que yo deseo, pero no es digno de la persona que me está escuchando que yo vaya a ese nivel. Entonces, la mesura, como decía hace un rato, está, desde mi perspectiva, en quien ejerce la autoridad y el poder. Ahí es donde está. Ahí debería estar. Ahí está. Pero primero. Bueno, pero el asunto es pero el recurso es hacia adelante. Es cuando te involucras en un programa, un proyecto institucional. La institución como tal tiene sus propios recursos de autocontrol, sus y de permisiones, y claro, también recursos de control. Sus pokeyoques. Entonces, bueno, si nos vamos por ahí, digo, porque hay una buena cantidad habrá mucha gente que escuche que, bueno, ¿dónde queda el tema de las víctimas? Yo sigo pensando que sigue quedando donde mismo, por eso sigue habiendo gente abusada, porque hay un modo de ejercer el trabajo pastoral, de administrar las almas, que facilita. No hay una línea, y eso creo que nos queda muy claro a nosotros, que no hay una línea bien definida o fija donde dice uno, bueno, si te pasas de aquí, estás abusando. Si te mantienes de acá de este lado, entonces a veces estando del lado de quienes no abusan, pues parece donde a veces se abusa más y muy seguido. Pero bueno, el tema va a seguir siendo el mismo. No hay mecanismos de control, no hay mecanismos de rendición de cuentas para que estas personas, también es un hecho bastante probado de que la mayoría de los pastores, por ejemplo, en América Latina, para no irnos a otra parte,
La mayoría de los pastores en América Latina, particularmente dentro del ámbito evangélico, no tienen formación teológica formal, pues, es decir, no van a una universidad, a lo mejor van al instituto de su iglesia los domingos, una cosa así, pero no hay una formación que esté regularizada académicamente, ¿no? Y si no hay eso, pues muchísimo menos un control de tipo psicológico. Yo, es más, les preguntaría a ustedes, ¿han ido al terapeuta? O sea, digo, a lo mejor nomás de no todos hemos tenido necesidad, no todos vamos, pero tenemos necesidad. Pero bueno, al menos a mí me ha tocado ir al terapeuta. Entonces, cuando uno piensa, bueno, si ellos, que son los líderes, no están sometidos a ese control, pues entonces no habrá ni siquiera un piso mínimo para que esas personas puedan ejercer su autoridad. Por eso yo creo que se les hace muy fácil pues, hacer las cosas que hacen, ¿no? Sí, ¿no? El asunto es que más que teológico, el asunto aquí es ético. Uh-huh. Más que de conocimiento de elementos de recursos, de argumentos para justificar lo que yo creo y enseño y hasta donde yo encuentro que la gente necesita saber. Esos son, podemos ser recursos intelectuales, teológicos, todo lo que tú quieras, ¿no? Conocimiento pleno. Más que eso, está en la ética, en la persona misma, en quien ejerce la autoridad o el quien tiene, por las razones que tú quieras, la posibilidad de influir sobre las personas. Porque yo puedo decirme pastor porque sentí, pensé, creí, me asumí, me lancé y aquí estoy como pastor. Hay un compañero que dice, si yo he sabido de qué se trata esto, yo no le entro, pero entró solo y se dedicó solo y ahorita ya no hay cómo salir. Mientras que otros vienen por la herencia familiar de la iglesia a la que de la herencia eclesial que compartimos allá en esta. El que una familia tenga dentro de su familia un pastor eleva pero enormemente la autoestima de la familia. Sí, se siente como que porque en su familia hay un pastor y wow, sí, a nivel es como tener un cura, hombre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho esto, las iglesias son producto de su historia. Entonces la iglesia de la que provenimos no tiene otra referencia más que esa, la iglesia tradicional. Y es una copia sin monos, perdón el término, ¿verdad? Pero sin imágenes a la que se le celebra de tal manera, pero exactamente lo mismo. No, para acá hay otras imágenes. Sí, bueno, se construyen otras, se construyen otras. Entonces, la cuestión aquí tiene que ver con la persona. Yo diría la calidad de aquel que ejerce una condición. Mira, ahorita recuerdo Ignacio de Antioquía, que fue uno de los primeros mártires o de los mártires más que se sabe más de la historia de él. Cuando iba camino ya de ser ejecutado, en el trayecto fue escribiendo cartas a las iglesias. E incluso antes de llegar a Roma, él manda una carta a los romanos para que no intervengan, para que él no sea ejecutado. Él quiere ser ejecutado, quiere ser pan de Dios, entonces. Pero interesante es que durante todos los argumentos que manejan las cartas es el asunto de la autoridad del obispo. La autoridad del obispo en todas las cartas de Ignacio es tremenda. Necesitas escuchar al obispo, obedecer al obispo, porque Dios Padre está en el obispo. El obispo es Dios Padre en la iglesia. Los presbíteros en modo de Jesucristo y en toda la demás cohorte espiritual está en los diáconos y lo insiste muchas veces, incluso en exceso y hasta en mi opinión como que no sé, no estaba en su cabales, yo creo, es mi opinión. Pero cuando estaba reflexionando cuál era la condición de la iglesia en ese tiempo y cuál era la condición de las personas que estaban ejerciendo la tarea episcopal, cuál era la naturaleza espiritual, emocional, ¿sí?, de quienes ejercían el momento propio de la iglesia. Se requería de esa clase de gobierno al interior de la iglesia para mantener la unidad y la cohesión en los elementos básicos
que sostenían aquello que estaba comenzando. Estamos hablando del año 135, 140 después de Cristo. Entonces, cuando eso se institucionaliza, ese es otro rollo, ¿eh? Porque la Iglesia Católica Romana lo que hace es que institucionalizar el concepto de episcopal, ya tomando como ejemplo el modo del control romano, de la estructura romana, y lo transiciona hacia allá y se pone una jerarquía. Antes no es una jerarquía. Antes de esto es un acompañamiento, es una funcionalidad. Es una funcionalidad. Entonces, ¿en qué momento es válido y es correcto, es necesario que en las congregaciones, sobre todo y particularmente en las congregaciones de corte independiente, porque donde ya hay una cuestión de jerarquía institucional es otro asunto, se transiciona a otro modo. Entonces, pero en las iglesias locales que son de corte independiente, se hace necesario ese tipo de experiencias, pero justamente allí es donde más se ejercen a veces el abuso. Pues es que no hay controles, otra vez. O sea, ¿cómo no hay, balancear esa experiencia? Por ejemplo, digo, si en las denominaciones o en las iglesias, vamos a decir, históricas, hablando católicas, protestantes, hay toda una estructura, hay todo un camino para ejercer el oficio pastoral, y están sujetos, pues ya hemos visto ahí, digo, y en México aquí tenemos unas historias bastante terribles respecto de cómo a veces la institución facilita la supervivencia de este tipo de personajes siniestros que abusan de manera no eventual. De forma multifacética incluso. Y ¿no? sistemática, ¿no? Es decir, no es algo que, pues tuvieron una debilidad y órale, incurrieron en abuso. No, es algo que se practica como sistema. Entonces, yo creo que lo que tú dices, Daniel, sí es interesante. O sea, más allá del aspecto de formación teológica, que yo creo que a veces es lo que le facilita más, entre más información tiene el líder, se vuelve más capaz para leer muchas cosas que están ahí. Es lo que iba a mencionar. Otra vez vuelvo a decir, como la red del poder que está, la red del poder pastoral que está encima de todas las relaciones, de relación pastor, oveja, vamos a decirlo así. La red que se ha tejido no solamente está encima, sino que atraviesa pues la misma conciencia de las personas, ¿no? Al punto de saber el líder, el pastor, a partir de las confesiones, ¿no? Del modo en el que la gente tenía que decir la verdad sobre sí mismo, dice Michel Foucault. Es decir, cuando hablas con el líder tienes que decir la verdad y estás obligado a decir la verdad de ti mismo. Entonces, si ya la red que está encima y que atraviesa todas las relaciones obliga de alguna manera, obliga moralmente a las personas a exponerse de ese modo, de vulnerarse, ¿verdad? En este caso, pues ¿cómo no se aprovechará a propósito de la existencia de individuos que tengan pues desórdenes bastante evidentes en su persona, ¿no? La preparación, definitivamente la preparación teológica, académica, de ninguna manera va a ser una garantía de que las personas van a actuar moralmente. Exactamente. O de forma correcta. Tiene que ser con moralidad. No es una garantía, ¿no? Y no estoy dándole cebollazos a luego los que políticamente manejan este tipo de discursos. Yo creo que definitivamente este tipo de situaciones, ya se mencionaba algo al respecto, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Así es. Es parte de la naturaleza de nosotros los hombres, de las mujeres. Y si bien es cierto, es que me brincan muchas cosas. Cuando hablas tú, por ejemplo, de los medios de control y demás, hay un pasaje bíblico, ¿no? Donde ustedes recordarán que luego se hace la observación de, es que estos conflictos
que pasan en la iglesia deben de manejarse internamente, ¿verdad? Porque para eso tenemos nosotros nuestras autoridades, ¿verdad? Dice el escritor bíblico, haciendo alusión a que no tenemos que salir a que ese tipo de conflictos se tengan que ventilar fuera. Pero tenemos que reconocer también que hay cosas, y ya luego hay que tocar el punto de afuera, porque afuera también es un desastre. Pero hay cosas que a lo mejor sí se pueden tratar internamente, ¿no? Y la pregunta es cuáles. Pero hay muchas otras que van a atravesar las paredes de la iglesia y definitivamente ya entran y caen en el ámbito de las autoridades civiles. Y entonces ya entramos a otro tipo de escenarios, ¿no? Es otro tipo de escenarios. Ahora, pensar en el hecho de que definitivamente, yo creo que es un reto, es un desafío, se convierte, yo no sé si en un ideal o en una utopía, el hecho de pensar en la necesidad de que cada uno de nosotros, y creo yo que esa es la idea al final del día bíblica, cada uno de nosotros debiera de ser su propio fiscal, debiera de ser su propio, generar sus autocontroles, sus controles, su evaluador. Debiéramos ser quienes pongamos, cada uno de nosotros pongamos ese alto, pongamos ese límite, pongamos ese, bajo qué criterios, luego es otro rollo que hay que preguntarnos, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, al final del día, las formas de comportamiento de todos nosotros, en general, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Es muy difícil disociar, ¿verdad? Divorciar todo el entorno, porque ya se dijo al final del día, por ejemplo, la institución de donde nosotros tenemos la herencia es una copia de... Entonces es muy difícil que nos divorciemos del entorno, aún nosotros. Pareciera ser que nosotros, el problema, y no es que esté tratando de recordar alguna frase que por ahí dijo algún expresidente, como que tenemos ya un problema de carácter cultural. Sí, claro. Y cuando nosotros nos metemos en ese ámbito, entonces nos vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener que reconocer que si queremos nosotros realmente generar una realidad diferente, donde no sé si puede desaparecer el abuso, pero sí se disminuye en su nivel, cambien las cosas. Y que se atienda, ¿no? Que se atienda, o sea, como es cultural, o sea, se normalizan tantas cosas que al final del día se siente innecesario prestarles atención, aun cuando estén ahí y estén generando daños de diferente tipo. Claro. Pero ¿cómo se puede llegar a un cambio en ese sentido? Wow. Se va a requerir mucha valentía. Educación. Yo soy fan. No, es que yo soy fan de la educación. Yo sí, ya claro. Me convencí de que no hay otra manera, ¿no? No hay. O sea, es educación. Y sobre eso, necesariamente, sí, además de valentía, es que todo esto me abre el espacio para hablar de muchas otras cosas que quisiera, pero no sé si es el momento. Pero sobre todo tiempo. O sea, yo siento que esto va a ser transgeneracional si nosotros queremos que realmente se genere una cosa diferente, porque no se puede de otra manera. Digo, hablaría yo, por ejemplo, a propósito de la cuestión generacional, situados en este contexto que tenemos ahora nosotros con una generación tan, yo no voy a decir de cristal, porque no me parece que sea tanto así, pero es más bien que es una generación que está sensibilizada con ciertas cosas que las generaciones que la han precedido no lo están tanto, ¿no? O que estaban más bien acostumbradas, habían normalizado un determinado tipo de conducta y decían, bueno, pues así es la cosa, o es el jefe, así es la autoridad, o así tiene que ser, ¿no? Pero yo creo que sí tendría que ser una cuestión generacional, y yo creo que esta generación, si algún aporte bueno puede hacer, es, ya que tiene esa sensibilidad, poder a partir del cambio de conductas, de hábitos, de ejercicio de prácticas sociales nuevas, se logre una atención más puntual en torno al abuso. Es decir, no lo vamos a erradicar porque pues,
Mientras haya personas de por medio siempre va a estar ese riesgo, pero al menos cuando ocurre, pues que sea evidente nuestro rechazo a esas cosas. Es que, perdón, mira, los modos en los que se ejerce el abuso, porque es el problema, que no siempre identificamos que algo ya está cayendo o está siendo usado como un recurso de abuso. Insisto que es muy sutil la diferencia entre el uso y el abuso de algo. Por ejemplo, cuando se condena a las personas por su conducta, por su aspecto, por su costumbre, por su historia, lo hacen sentir, lo hacen saber una persona que no, a menos que se controle o que se alinee, es aceptada. O sea, como eres diferente, hiciste esto, es más señalado, acusado, juzgado, se le hace sentir mal para que sea vulnerable a lo que ahora yo te voy a decir que debes hacer para hacer lo correcto, para que pueda ser aceptado. O sea, toda la gente, todos nosotros, todos, en términos generales, mayor medida unos que otros, venimos dañados por la caución de la misma historia que nos acompaña, la historia familiar, si quieres. Es más, desde el vientre de mamá y lío, ¿sí? Y todo el proceso. Llegas al tiempo en el que ya estás responsable de tus actos, pero vienes dañado. Y vienes dañado por la educación, por la formación, por el acompañamiento, o por el descuido, o por el maltrato que desde niño o desde el vientre de mamá tuviste. Y luego ya en el proceso, pasando por desde la niñez, infancia y todo lo que significa eso, adolescencia, proceso de crecimiento, hasta la adultez, en teoría, vienes dañado. Ahora, quien te está ejerciendo o está procurando tu bien también está dañado. También tiene que resolver sus propios asuntos. Entonces, cuando no existe una apertura, un diálogo para que tanto el que es conducido como el que conduce puedan hablarse claramente sin tener el temor a ser enjuiciados, se retroalimentan. Pero para llegar a ese nivel de madurez de relación, como dices, es un proceso. No va a ser fácil. Y ahora, las iglesias o las congregaciones eclesiales que crecen, tienen la visión numérica como proceso o señal de progreso. Nada más que cada nuevo que entra a la iglesia mete a la iglesia en un problema. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que ajustarse al nuevo. Y el nuevo tiene que ajustar. Entonces, la personalidad de la congregación cambia por cada nuevo que llega. Algunos llegan muy tranquilos, sin tanto problema, pero definitivamente la iglesia debe de voltear a ver a él para ajustarse a las necesidades que él tiene, y la iglesia tiene que responder. Va entrando en dinámicas Pero la otra sí. es cuando viene una persona que está completamente destrozada, que viene deshecha, que viene completamente hecha añicos por la situación de la vida que vivió, y con más razón la iglesia tiene que transformarse. Entonces, cada elemento que llega nuevo a la iglesia obliga a la iglesia a transformarse. Entonces, ¿cuándo llegar a un nivel de madurez si siempre tienes que estar en un proceso de ajuste? Pues bueno, es que el proceso es como que infinito, ¿no? O sea, siempre está. Pero el tema es que estén. Yo sigo pensando en que hay todo esto que estamos hablando descansa mucho o está soportado en mucho por la cuestión de la autoridad pastoral. Exacto. Sí. O de la figura pastoral, vamos a decirlo así. Que ya vimos que en nuestros medios es relativamente muy poco capaz, está muy limitada en cuanto a formación. Y si está limitada en eso, está limitada en muchas cosas, entre otras, en el acceso a una formación personal también que tiene que revisarse de cerca, ¿no? Creo yo que llegados a este punto sí es muy conveniente pensar en las alternativas que tiene la iglesia al respecto, porque puede ser muy triste, son muy tristes las historias que a veces escuchamos de abusos y casos
penosísimos. Ahí creo que en este momento hay por ahí en el medio evangélico de América Latina un par de casos así medio estridentes y que también se le da una cierta difusión, que yo creo que a veces se presta mucho más allá de la polémica, al morbo. Sí. Sobre todo cuando estamos hablando de abusos de carácter sexual, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Aquí en México tenemos pues, este último caso de ¿cómo se llama este? Nazón Joaquín. Qué bueno, ¿no? Ahí hay toda una historia y hay toda una situación que tendría que revisarse, pero parecería que las iglesias que estamos presenciando esto, decimos, no, pues aquí ¿cuándo va a pasar eso? No, sucede. Está tras las puertas y tras las paredes. Claro que sí sucede, ¿no? Sucede y muy seguido, pero en nuestro caso sí sería conveniente que pensáramos en un par de alternativas que nos digan, oye, pues podemos movernos para allá para un poco modificar el contexto, para modificar la capacidad de respuesta de la iglesia frente a este problema y también atender, sobre todo, darle atención al que me parece aquí el factor del el pastorado, el ministerio pastoral, tendría que estar sujeto a controles de conducta y controles de ejercicio de trabajo muchísimo más rigurosos de los que tienen. Ahora, digo, ya no solamente conformarse con el hecho de que los pastores estuvieran sometidos, porque deberían estarlo, a una terapia psicológica por obligación regular. Sí, digo, los terapeutas, sí, los que lo necesitan. No, los terapeutas, los que hacen este trabajo de modo profesional, psicólogos, psiquiatras, y que se dedican a la clínica, al tratamiento de pacientes en terapia, pues están sujetos a este tipo de controles, ¿no? También profesional. Pero un pastor que, no sé, hace 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones cada semana, sesiones de acompañamiento pastoral, de estar escuchando a las personas, no tiene ni una sola, y creen que recurrir a la oración, y ya hemos visto que digo, en el caso de que oren, porque yo me atrevo a asegurar que no pasa eso, y no pasa eso porque se ve, es notorio. Es decir, si decimos que la oración tiene un cierto efecto en las personas, pues terapéutico siquiera. Primero como terapéutico, ¿no? Ya después espiritual es otra cosa. ¿Cómo ves tú, Tali? Corrernos, yo no sé si en este caso pudiéramos pensar en la posibilidad de acudir con un terapeuta así tal cual, ¿no? Profesionalmente, que creo yo que no es mala idea. Uh-huh. Si pensáramos en otros formatos, por ejemplo, una cosa que pienso que puede funcionar es, porque se supone que debiera ocurrir esto, por lo menos en las iglesias organizadas o institucionalizadas, ¿no? Uh-huh. Por eso hay jerarquías, y ahí vemos ya una de las razones probablemente por las que se generan tantos conflictos y problemas, porque luego a veces las jerarquías no cumplen con funciones tan básicas o elementales como estas. Seguramente. Imagínate tú que de pronto, no sé, hablando de lo que nosotros conocemos un poco más, imagínate tú, ¿no? Que el obispo, por ejemplo, llame a sus presbíteros y realiza ese tipo de ejercicios, ¿no? Y de la misma manera el presbítero invite a sus pastores y que en realidad, dicho sea de paso, o sea, se supone que debería hacerlo. Ese es el trabajo que debe hacerse, ¿no? Y sucesivamente así, de forma piramidal, como vaya correspondiendo. Cosa que pasa a la inversa, ¿no? Precisamente muchas veces es donde se generan los abusos. Claro. ¿Verdad? Y entonces, pues, vamos en sentido opuesto, pues. Bueno, pero ¿qué tal si, por ejemplo, hablando de los pastores que no estamos así en una institución, pudiera haber una especie de acuerdo entre un grupo de pastores donde se establecieran ciertas reglas, de tal manera que eventualmente cada uno de los pastores acudiera
¿sí? Entre el círculo de forma organizada, Para programada. contención. Exactamente, Claro. ¿verdad? Para poder entrar en ese proceso de acompañamiento, que fue algo que yo en algún momento les propuse a ti y a Alejandro, por ejemplo, ¿no? Para escucharse, para aconsejarse, para, en la medida de lo posible, incluso hasta hacer una especie de cuerpo colegiado, ¿no? Cuando hay alguna situación complicada en una relación, ahora sí que yo creo que ese es el punto de partida, en una relación de amistad como fundamento y como base. A ver, y aclaro, por eso digo establecer reglas, en el afán de apoyar, en el afán de, sí, no necesariamente de legitimar las cosas que se estén haciendo incorrectas, ¿no? Porque pudiera utilizarse eventualmente con ese propósito, sino de apoyar para corregir, para modificar, para mejorar las cosas que eventualmente sea necesario ir mejorando, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, algo como eso Podría ser, podría definitivamente. funcionar, ¿no? La cuestión es que También, debemos de partir, como una opción. Establecer criterios. ¿Cuáles son los criterios a tratar o atender? A eso me refiero cuando digo yo establecer reglas, ¿verdad? Sí. Establecer los criterios. Establecer ¿Qué es nuestra referencia para eventualmente compartir a alguien que está en la necesidad de corregir o de limitar su ejercicio de autoridad o de poder, como quiera calificarse? Pero el asunto es que como el campo es tan amplio y tan dispersas las necesidades, que definitivamente difícilmente vamos a poder hacer algo a menos que las personas que están conscientes toman conciencia, se autoperciben en necesidad, aceptan buscar ayuda, y también quien está en esa disposición humilde de prestar ayuda y entrar en esa dinámica de compartir. Pero, ¿cuáles son las razones si alguien tiene para ser pastor? Eso es importante. ¿Cuáles son las razones que yo tengo interiormente en mi estructura de proyecto de vida para ser pastor? ¿Qué procuro? ¿Qué busco realmente? Muchos, casi puedo asegurarte que hasta inconscientemente no perciben que están haciendo lo que están haciendo por una razón equivocada, porque están respondiendo a expectativas ajenas o están procurando lo que legítimamente es impropio. Pero como el campo, el medio, el espacio, la manera en la que estoy ejerciendo mi proyecto de vida me permite, y estoy en esto. Así nací, yo soy hijo de pastor, y mi padre era hijo de pastor. Claro. De modo que soy herencia de una familia. Wow. Y entonces lo conozco, lo sé, y aquí estoy. No vine del mundo de fuera sin conocer esto. Lo conozco perfectamente, conozco cómo se maneja esto. Y dentro de mis expectativas de lo que yo quiero en el mundo, yo voy a usar este instrumento que tengo porque está a mi alcance, porque es posible, porque, bueno, mis padres, como eran educados, me heredaron una conducta, una cuestión pastoral. Ellos a su vez la heredaron de su padre. Entonces tienen una formación, y a mí, como una persona rica, un niño rico que puede ir a Harvard y que puede, o sea, tiene los recursos, pero ya en el medio. Perdón, pero adelante. Ahí ya puede ser que ya haya eslabones rotos. Exactamente. No, sí, seguramente las razones que alguien tenga para hacer eso. Sí, porque probablemente el que empezó con el trabajo pastoral, a lo mejor sus motivos eran genuinamente de servicio. Sí. Y con el paso del tiempo se va deteriorando esa visión, de tal manera que ya cuando llegas al final de la cadena, o sea, en algún momento el eslabón se rompió y la visión que se tiene es completamente diferente a la que originalmente se tuvo. Y entonces ya se modificó por completo la razón por la que están ahí. Cuando tú dices que de forma inconsciente lo hacen por las razones equivocadas, quiere decir que no, a lo que voy es que entonces, en pocas palabras, muchos, como yo he dicho siempre, de los pastores realmente ni siquiera saben por qué están ahí. Exactamente. Bueno, lo que me gustaría decir es que con lo que Talí empezó a hablar al inicio del episodio, me pareció algo importante y que creo que lo sigo viendo aquí.
El tema de la verdad es algo que no es precisamente algo popular. Entonces, no sé si a la gente o a la mayoría de las personas que componen las congregaciones o las iglesias les parecería agradable ver o saber que su pastor está sometido a un régimen de control de clínico psicológico, ¿no? Es decir, que va a terapia. Mi pastor va a terapia. Yo me sentiría, digo, yo también pertenezco a una comunidad, entonces yo me sentiría no más tranquilo, pero diría, pues qué bueno que el pastor lo hace así. Entiendo todas las implicaciones de ello, pero si mi pastor dijera, hermanos, yo voy a terapia psicológica cada tanto para mantenerme con cierta saludable, con cierta cordura. Y yo creo que sin duda un buen número de personas retirarían cierta reticencia, cierta aceptación de su autoridad, ¿no? Porque, la inversa, sí. Y creo que en eso sí coincido mucho con Talía. A la mayoría de la gente no le gusta la verdad, porque la verdad, yo no sé por qué algunos tengan obsesión con la verdad, pero la verdad no es algo que nos guste. Cuando sale siempre hay problemas, ¿no? Pero porque no sabemos qué hacer. Estoy acordándome de una escena de una película muy famosa donde el hombre que está siendo interrogado, pues está el abogado que lo interroga le dice que diga la verdad. O sea, di la verdad. Y el hombre dice, ¿quieres la verdad? No sabes qué hacer con la verdad. Pues sí. Y yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. Nos pasa a todos. El día que sabemos la verdad, necesitas tiempo para digerir, no es como lo que te comes, o sea, no lo digieres de forma inmediata. Sí. Y algunas cosas, como lo que te comes, algunas cosas son más complicadas de digerir que otras. Claro. No es lo mismo beberte un vaso de agua que aventarte un pedazo de carne al estómago, que te va a requerir mucho tiempo para poder digerirlo, ¿verdad? Y poder procesarlo de tal manera que puedas obtener todos los nutrientes. Entonces, cuando nosotros observamos las conductas y las actitudes en general de la gente o de nosotros las personas, seres humanos, tenemos que verlos en función de, es muy antropológico esto, ¿no? Finalmente, en función de supervivencia, en función de seguridad, en función de comodidad, de bienestar, en función de, porque creo que eso es lo que los golpea, pues. O sea, todo lo que sea antiintuitivo va a ser muy complicado de aceptar con facilidad. Todo lo que te roba la comodidad, todo lo que te roba sentirte bien, todo lo que viene y te incomoda, o sea, no se acepta fácilmente, es difícil de aceptarse. Y luego digo, porque a propósito de esto, yo no sé por qué relacionan a Jesús con la verdad, aparte de que él haya dicho que es la verdad. Pero el día que a lo mejor el verdadero Jesús le sale al paso a prácticamente cualquiera, dice, no, pues ¿cómo que estoy mal? ¿No? Sigo pensando que es un problema al que tiene que enfrentarse la iglesia. Y ya no digamos la iglesia, porque si lo dejamos lo dejamos encargado a la autoridad, pues en realidad la autoridad jamás se encarga de esas cosas, porque la autoridad se encarga de mantener un cierto orden que le sea favorable para ejercer su trabajo. Administra, solo administra. Y se oye demasiado mundano, pero así es la administración. Es que dice, el líder o el que procura la salud de los que están a su cuidado, el obispo, de los presbíteros, el presbítero, de los pastores, el pastor de sus miembros, más bien el pastor de sus líderes, los líderes de la gente que forma parte de los ministerios, y así sucesivamente hasta el que va llegando a la iglesia. En teoría, o sea, lo deseable es que fueran, el propósito fuera el bienestar de los que están frente a ti. Uh-huh. Resulta que no, la institución te demanda otros criterios y no estás allí para procurar el bienestar de la gente. Estás ahí para cumplir los requisitos y los criterios de lo que la demanda institucional ha exigido. ¿Sí? Números, crecimiento,
palpable, sobre todo lo que tiene que ver con economías y poder, autoridad, influencia, presencia, crecimiento, hasta de establecimientos de patrimonio. Es decir, si no crecimos, allá nos enseñaron que si un pastor no construía, no era buen pastor. Entonces, aquí la cuestión es importante, que cuáles son las demandas de la institución para aquel que está ejerciendo un nivel de autoridad o de cierta influencia, para enfocarse a lo que le corresponde. Hablando de la verdad, dijera un poeta del siglo pasado, Antonio Machado: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La verdad es la verdad, pero como la verdad lastima, entonces la gente no la quiere oír o no quiere transicionar a esos modelos, a esos niveles de verdad. Ahora, cuando nosotros percibimos que alguien no está en condiciones, en la capacidad de percibir o de recibir tal verdad, ¿hasta dónde es justo que yo la transicione a un nivel de verdad que le va a dañar? Entonces, también, porque si yo, por decir la verdad, lastimo a alguien, la verdad ya no es justa, aunque verdad sea verdad. Pero si yo con la verdad lastimo a alguien, no es justa. Pero creyendo decir, no, es que aquí lo importante es que todo el mundo se entere. Bueno, nada más que en el proceso vas a hacer que las personas que tenían más o menos un cierto nivel de avance retrocedan al grado en que definitivamente ya no están interesados en continuar. ¿Hasta dónde la verdad, por verdad, es justa? No todas las verdades, estamos hablando en términos filosóficos, no toda la verdad, por ser verdad, es justa. Bueno, ahí otra vez volvemos volvemos al tema de la confesión. Dado que el pastor conoce el secreto interior, el secreto verdadero, dicho por la misma persona, entonces hay un condicionamiento, y una obligación que esa persona tiene para con el confesor, ¿no? Que si la verdad hiere, pues yo no sé si tenga que herir o no para ser verdad. Yo pienso que en cuanto la verdad es utilizada para controlar a alguien, es decir, yo conozco tu verdad, bueno, estamos hablando de otro nivel de verdad. Yo estoy hablando de verdad conceptual, pero la cuestión es que de verdad, si yo conozco tu historia, y a fin de que tú no des a conocer la mía, porque conoces mi historia, claro, entonces yo uso ese recurso para control. Ese sí, definitivamente estamos entrando en situaciones de abuso. ¿Cuánto se da eso? Muchísimo. ¿Quién cae en ese error? Todos sería así como generalizar y pecar. Pero el 99.9%. Aquí no está mal generalizar porque digo, es una práctica que yo creo que es bastante recurrente y muy, muy común a partir de la predicación. Exactamente. ¿No? O sea, ustedes son pastores y qué interesante que aquí no tenemos víctimas de abuso, sino tenemos personas que están en el plano donde el abuso se puede dar de una manera, se puede ejercer, de una manera fácil. Sí, claro. Entonces, el hecho de conocer determinadas historias y ventilarlas de manera sutil y a veces no tan sutil, porque sí, claro, le falta sutileza a los predicadores, pues ese me parece que es también un abuso, ¿no? Y así como eso encontraríamos otros. Los abusos económicos, los abusos de relaciones. Oye, hace poco vi un video de un, no sé si lo verían ustedes, es un pastor muy famoso en una mega iglesia en Estados Unidos y está recogiendo como que, no sé, donativos o ofrendas de $2,000. Wow. Entonces hay una fila y le toca el turno a una mujer que va acompañada de su niño y le hace la entrega de un sobre que lleva, me parece que como
no sé, como $1,300, ¿no? Pero no eran Le los faltaron dos. 700. Le faltaba un buen para completar los 2,000 y le dice, oye, la pues cuota. me falta tanto, pero aquí está. ¿Me fías? Y le dice, bueno, a ti no tengo ni siquiera que escucharte, ¿no? Y la mujer pasa de la fila, yo supondría que envuelta en pena, pero bueno, episodios como ese son cada reunión, ¿no? Sí, pero para llegar ahí tenía que haber habido un proceso previo. Digo, porque es una sutileza. Digo, a final de cuentas, hay muchas maneras de sacar dinero, pero puede ser una sutileza, pero no lo es. No es un proceso. Cuando llegas a ese punto y ves eso, hubo un proceso. No, sí, claro, de mucho tiempo. Exactamente. De mucho tiempo. Y recursos que en algún... Mira, es como cuando... Perdón si aquí resulta un tanto complicado el tema. ¿Por qué el adulterio es un problema tan serio y tan grave a nivel de conducta humana? ¿Por qué? Porque en cualquier momento del proceso pudiste haberte detenido. En cualquier momento del proceso pudiste haber dicho no. ¿Sí? Pero decidiste que sí y avanzaste en todo el proceso. ¿Sí? Ese es de la clase de conductas humanas donde es más evidente esto. También acá, en cualquier momento del proceso pudiste haberte detenido, salvo que estás buscando aquello. Entonces, continúas con el proceso y las personas que caen dentro de ese juego son víctimas de tu proceso de manipulación. Ahora, eso también, ahí es muy evidente y está mal. O sea, que tú exijas una ofrenda de tal cantidad. Pero es el mismo proceso para cuando caes en la manipulación al grado de caer en delitos sexuales. Es exactamente el mismo. Uh-huh. Tuvo que haber habido un proceso. Sí. Sí, hay un sistema de... ¿sí? El caso que se menciona hace un rato de este caballero que todavía está ahí metido y que no sé cómo va a salir. Ojalá no salga. Y, pues, no sé, ahí va a estar. Guardado. Hubo un proceso, hubo un sistema, hubo una institución que permitió todo eso. Que dicho sea de paso, que él preside, ¿no? O Sí, sea, que él preside. No, pero ¿quiénes más participaron y se A ver, beneficiaron de? Sí, a ver, es que hay muy, a ver, desde la perspectiva científica, ninguna de las cosas que ocurren en la vida se dan por un solo factor como elemento de intervención. Sí, es complejo el tema. Siempre es multifactorial el asunto y hay muchos elementos que considerar. Una de las cosas que creo yo que aquí están evitándose o no lo estamos tratando más bien, tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de conciencia de la gente. Eventualmente, la capacidad de manipulación que se pueda tener a las personas les roba, si es que lo podemos decir así. No sé si pudiera hablarse de cesión, pero les roba cierto nivel de conciencia. Se pierden. O sea, lo voy a decir de otra manera. Pierden de vista las cosas que realmente deben de importar para ellos porque se enfocan en otras que finalmente para ellos terminan siendo las valiosas. Y aquí entra el elemento que quiero mencionar enseguida. Una persona de esa naturaleza, como la que tú mencionas, que lleva un sobre, que lleva el dinero y que, como dice Daniel bien, y estoy de acuerdo, es todo un proceso que no se dio en el vacío, es todo un proceso de mucho tiempo, donde la persona tuvo que haber perdido un nivel de conciencia, una gran cantidad de conciencia, para poder llegar al punto de ceder a ese grado. Ahora, primero. Segundo, tú lo mencionabas alguna de las participaciones que has tenido últimamente. Hay personas que ciertamente se van de una iglesia y no pasa nada con ellas. ¿Sí? Y lo mismo les da estar aquí, estar allá, estar acá, que estar en ningún lado. Lo mismo les da. Muy bien por ellos. Sí, pero hay quienes tienen las raíces. Su vida es esa. Y entonces, y aquí ya entramos, voy a utilizar una expresión que está muy en boga ahorita por todo lo que pasa en el país, ¿no? Y entonces ya entramos aquí a ver cómo hay personas que necesitan estar en cierto lugar
sienten que ese es su sitio, sienten que necesitan quedarse ahí. Yo no sé otra vez hasta qué punto tienen perdida la conciencia de las cosas. Pero hay un cobro de piso. Obvio. Sí, tienes que pagar por eso. Hay un cobro de piso. Y entonces, si no lo pagas, ¿qué le queda? Bueno, pero ¿por qué lo hacen? Pues quieren pagar porque quieren estar ahí, pues. Ahí se quieren quedar. Sí, por eso finalmente llegan a ese grado, ¿no? De decir, no importa. Incluso hasta sentirse mal porque no cubren el total de... Cuando debiera ser a la inversa, o sea... Claro. Si lo viéramos nosotros, perdón, si lo viéramos desde la perspectiva, en este caso, ahora sí que otro término, de la extorsión, o sea, sí, o sea, claro, eso es manipulación. Pero es que pasa lo mismo. Si nos salimos, el proceso nosotros, es el mismo. Sí, y si nos salimos del entorno, o sea, parece ser otra vez, es antiintuitivo. Hay miedo. Externamente, ¿por qué la gente no denuncia las extorsiones? Externamente, ¿por qué la gente se afilia y está dispuesta a pasar situaciones complicadas? Porque tienen miedo. Y luego, ahí va. Y afuera no solamente tienen miedo de la gente que se dedica a delinquir. A la gente afuera también tiene miedo del gobierno. Peor. Y en la iglesia, ¿la gente de quién tiene miedo? Esos son los elementos de quién gobierna. Porque el pastor, pues, ¿quién gobierna? Yo quería mencionar cuáles son los elementos que hacen propicio un proceso de abuso. Uh-huh. Y esos están presentes en toda conducta humana. La gente que se acerca a las iglesias lleva sus propias historias dramáticas, algunas, otras no tanto. O sea, no son tan visibles y no te causan tanto impacto, pero son igualmente fuertes, ¿sí? A veces hay personas que son muy serias, pero tienen una vida íntima en su familia, en su historia familiar, muy tremenda. Entonces, llega toda la gente. ¿Cuáles son los elementos? Pregunto de nuevo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que una persona sea susceptible del abuso? Tiene que haber criterios. Si no, ahora, ¿los percibe aquel que tiene la autoridad o la posibilidad de abusar? Sí. Claro. Todo proyecto mercadológico nace después de hacer un análisis de mercado. Sí. No puedes poner una tienda que vas a invertirle tantos miles o millones de pesos, de dólares incluso, en un lugar en donde no tienen la más mínima posibilidad de prosperar. ¿Qué haces antes que eso? Haces un estudio socioeconómico del área en donde vas a trabajar, ¿sí? Para luego hacer la clase de inversión. Al final la estrategia. Las iglesias representan, y esa es mi teoría, bueno, es mi hipótesis, no ha llegado al nivel de teoría todavía, es más bien que es una suposición. Las iglesias se constituyen muchas veces en elementos mercadológicos, vendiéndole a la gente, haciéndole llegar a la gente lo que la gente quiere oír y recibir. Y paga por eso, o sea, paga por eso. Yo no le diría cobro de piso, pero sí estoy comprando lo que a mí me complace, a lo que yo fui. Claro. Yo vengo a esto. Yo no voy a aquello. ¿Por qué? Porque aquella congregación tal, así, no, o sea, no llena, no quiero yo eso, no pago por eso. Pero resulta que descubro que allá esa es la que yo quiero y yo pago por eso. Sí. O sea, todo este proceso, digo, para que la gente no piense que lo decimos así, digo, todo esto es inconsciente, ¿no? O sea, la gente lo asume como que ahí está. No siempre es un proceso así. Yo creo que regularmente no es consciente. En su mayoría sí lo es, probablemente. A lo mejor hay quienes no, pero en su mayoría sí. Sí, no está sujeto a un análisis, a un juicio crítico estricto. Pero la gente lo que quiere es resolver su problema, ¿no? En la búsqueda de resolver su problema fundamental que tenga, porque parece que es como que la liga que aprovechan este tipo de personajes que se dedican al abuso, es muy fácil identificarlos. Lamentablemente, y no voy a pienso ahorita, a ver, perdón, qué bueno que mira, si realmente las personas estuvieran buscando
la solución de sus problemas acá, mediante esa experiencia espiritual o eclesial, estaría dispuesta a hacer cambios. Y las personas no quieren hacer cambios. No, pues no les gusta la verdad, menos cambiar, ¿no? Bueno, los cambios son los que harán la vida diferente. Vienes tú con tu bronca porque tu esposa es así, pero resulta que la fuente de la razón de por qué tu esposa es así eres tú. Y lo que tú quieres es que ella no sea lo que es porque a ti te incomoda, nada más que la causa de su conducta eres tú. Entonces, yo nomás vengo a que me hagan sentir bien 15, 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Definitivamente. Y lo demás me encargo yo. ¿Cuánto me cuesta que 50 minutos, una hora o dos, me haga sentir bien? Que yo vea cosas que me desconecten, y me hagan llevar a un nivel de emoción que me satisfaga. Cantan bonito, brincan bonito y la chica está tan guapa, incluso hoy se atrevió a venir con un vestido que se trasluce. Fantástico, más corto. fantástico, me llena, yo pago por eso. Ahora, el predicador o el enseñador que está allí me está diciendo cosas que me hacen sentir al momento tranquilo, cómodo, no me demanda cambios. Mi bronca es mi mujer que no quiere ser otra mujer. Pero estos 20 minutos, 40, 50 minutos, 2 horas... Me olvidé de ella. Me olvidé de la situación. Salgo de aquí creyendo que las cosas van a estar bien, pero yo no estoy determinado a hacer el mínimo cambio en mi persona. No es que no sepas. Sí sabe, ese tremendo sabe lo que debería hacer. No necesita ir al predicador a que el predicador le diga que su adulterio, su gritería, su infidelidad, su falta de promoción para la familia está causando que su mujer sea quien es. No, eso lo sabe. Lo que no quiere es hacer lo correcto. No, perdón, y habrá quienes a lo mejor no lo sepan. Sí. Pero tampoco quieren ir a donde se lo digan. O sea, el punto es ese, al final del día. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Siempre he creído finalmente que en la mayor parte de los casos, o sea, las personas no lo voy a poner así. Algunas cosas yo creo que son muy evidentes y la gente sí sabrá. Sí. Pero muchas cosas la gente realmente en general no sabe qué necesita. Y al no saber qué necesita, tampoco sabe qué debe buscar. Lo que le den está bien, ¿no? Y entonces lo que le den está bien. Y como dice Daniel, y si dentro de lo que le dan es atractivo lo que se le ofrece, pues se queda con eso. Claro. Aun cuando esencialmente hablando, donde esa persona acuda, no esté recibiendo realmente ni la dirección, ni la enseñanza, o no esté recibiendo una palabra que la confronte, que le haga reflexionar. O sea, no les interesa, pues, a la gente. Ahora, el que conoce esta circunstancia, porque las personas que están al frente deben tener una capacidad o han desarrollado habilidades de percibir esto, aprovechan la circunstancia y pasan del uso al abuso de la circunstancia para beneficio. Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, el niño que está maltratado, que es desatento, que la gente de la familia lo desatiende, el niño que es vulnerable, el niño que... Aquel que hace uso de esos niños en la pederastia percibe la condición de aquel niño y usa la circunstancia negativa del niño para aprovecharla. Pero ese es un ejemplo de lo que cuando una persona llega a una congregación y el que sabe, percibe, dice, ¿y aquí es donde? ¿Sí? Y entonces se aprovecha de la posición que ocupa para hacer un abuso de aquello que podría ser para ayuda, pero ahora yo lo ocupo para mi beneficio. Ahí estás tocando de forma muy puntual una situación muy en concreto, ¿no? Pero si pensáramos nosotros en factores, por ejemplo, los factores que se manejan son historiales de abuso. Cuando las personas ya han pasado por ciertas experiencias, son personas vulnerables completamente. Normalmente donde haya abuso es porque ya ha habido antes. Y vaya que puede ser de todas las tonalidades, ¿no? Sí. A eso agrégale que luego a veces las personas cargan con problemas, probablemente a lo mejor generado por lo mismo, problemas de carácter mental, ¿sí? También genera. Sí. Y cuando nosotros vemos eso, entonces nos damos cuenta que en la iglesia ocurre eso. Así vienen las personas, con ese tipo de problemas. ¿A qué grado llega, perdón,
mira, la situación de esta historia que estamos comentando reciente, son las personas mismas Las que cooperan. las que vivieron la experiencia del abuso, las que justifican la conducta. Sí. Hace un tiempo, hace ya algunos 40, no, como unos 10 años, apareció una historia allá en Cuencamé de un clérigo que hizo tonterías con niños, una niña y 2 niños, evidente, comprobado, bla, bla, bla. Sí. Pero son las mamás las que van a defender al causante de ese daño. Al cura. Sí. Bueno, yo creo que aquí sigue brotando el tema de la verdad y nuestra confrontación con eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más podría la iglesia, digamos que tratar, que es difícil. Atenderse. Es difícil, pero bueno, enfrentarse con la verdad. Y que esta confrontación con la verdad se vuelva una práctica recurrente, común. Es decir, no vamos a erradicar el mal ni el pecado, porque pues, ese va a estar ahí seguramente mientras haya personas de por medio, pero lo que sí podemos aminorar son los efectos, el daño que causan este tipo de conductas, algunas muy evidentes, otras un tanto más sutiles, pero también causan daño, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que la plática... Se fue. No, sí. La plática daría para mucho más, pero creo que estamos llegando al final del tiempo que nos ocupa este episodio. Y no me resta más que pues agradecerles, Daniel. Gracias, también gracias a ti, gracias por este espacio. Va a haber otra. Debe haber, porque está caliente este asunto. Va a haber otra. Quiero comentar nada más esto, si me permites. Claro, adelante. El asunto de la verdad desde la perspectiva conceptual me parece que a lo mejor habrá que discutir el asunto de la justicia, ¿no? El concepto de justicia, desde si es justa o no. Pero yo lo miraría más desde la perspectiva de la bondad y de la benignidad. Bueno, son otros elementos. Y entonces, pensando en términos de benignidad y de bondad, yo creo que la verdad siempre puede ser planteada dependiendo de las personas con las que trates. Entonces, la verdad siempre va a ser buena, a lo mejor no siempre benigna porque va a lastimar. Exacto. Es como el medicamento, siempre digo esto, es como el medicamento que utilizamos y que tiene efectos secundarios. Te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, pero te va a generar un problema en el estómago. Es bueno porque te quita el dolor de cabeza, pero no benigno porque te genera un problema extra. Entonces, a lo mejor buscando ser buenos y benignos con la verdad, podemos pensar en cómo plantear las verdades a la gente de tal manera que, dependiendo quiénes sean, pueden recibirlas de manera directa, ¿no? De manera abierta. O pueden a lo mejor recibirlas con un poco más de cuidado, pero finalmente seguir diciéndola. De que tú como quien tienes el recurso de la autoridad y la influencia, estés en una situación de salud igualmente emocional, espiritual, ética. Yo les recomiendo que lean mucho a los estoicos. A los estoicos, a Marco Aurelio. Wow, no, digo, es que esto nomás quítale el detallito que de repente menciona a los dioses, quítaselo, porque eso no... Y cámbialo por Jesús. Pero, exacto, porque realmente cuando ya lees a Pablo dices... Sí, es lo mismo, es que es lo mismo. No es más que lo mismo, ¿por qué? Porque la esencia de la filosofía ética está en la vida cristiana. Allí es donde está el elemento. Y si quieres entender qué es esto, hay que leer aquello. Claro. Bueno, era todo. Ahí se acaba. Ahora sí ya nos vamos. Hasta ahí se acaba. Bueno, pues a todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron hasta este punto de la plática, les agradecemos infinitamente y los invitamos a la siguiente. Claro. Creo que esta plática tendrá que tener una segunda parte vista en otra perspectiva, pero siempre con el ánimo pues de facilitar otra manera de ver las cosas y de que quienes nos escuchan, nos siguen, pues tengan otro punto de referencia para ver esta problemática. Y así como intrusos. Sí, como intrusos, exactamente. No somos los expertos, pero bueno, nos veremos la siguiente. Así es. Muchas gracias. Hasta luego.